creo que se despecharon ya nuestro director, nuestra productora, todo el equipo técnico se despechó el día de hoy. Continuamos conversando sobre justamente el despecho acá en Soluciones. Y ya en esta parte, ¿cómo superar el despecho? Después que llegamos a ese momento de tristeza, de venganza, de molestia, ¿cómo pasar esa etapa? ¿Cómo hacer? Si nos recomendaba, por ejemplo, no escuchar baladas porque está más en la herida. Claro, eso está asociado a la última fase del duelo, que es la aceptación. ¿Okay? Ya ahí aceptamos la rutina, empezamos con el trabajo del perdón y se comienza a recuperar la vida antes de todo este proceso. Se comienza a cuidar más la salud, se comienza a recuperar tus rutinas de vida, laborales, sociales, eh, intelectuales, cual haya sido tu vida antes del despecho, ¿ok? Y se comienza ese proceso de restauración de tu valor personal. Todo esto, repito, también es un proceso que se va dando poco a poco, pero que hay que estar claro que hay cosas que nos ayudan a salir más rápidamente de un proceso de separación que terminan en la aceptación, pero que tienen que comenzar desde el principio. La ayuda terapéutica puede hacer más breve el proceso de duelo. Doctor Sí, Mario. yo siempre tengo un dicho que digo que para salir del dolor hay que entrar en él. La buena noticia, como decía un comediante uruguayo, es que él preguntaba, ¿hasta dónde puede entrar un perro a un bosque? Y decía, bueno, hasta la mitad, porque después de la mitad ya el perro va saliendo. ¿Hasta dónde podemos entrar el dolor? Hasta la mitad, porque después de la mitad ya nosotros vamos de salida en ese proceso. Y uno de los elementos importantes para salir de este proceso de despecho es dejarnos entrar en el dolor. No hay manera de evitarlo, lo que nos podemos quedar es congelados en la entrada, por este no saber soltar y esto quedarnos en un proceso de no aceptación, como estábamos diciendo, el uso de drogas, el salir a hacer fiesta, distraerme para bloquear ese proceso doloroso. Entonces nos quedamos ahí atrapados. Lo que tenemos que hacer es atravesar ese umbral de dolor y es un proceso en el cual también debemos ser muy pacientes, porque es un proceso que tiene idas y venidas. Es un proceso donde hoy me puedo sentir muy bien y a lo mejor mañana me despierto muy mal porque me conecté con un pensamiento, vi algo que me hizo recordar a la persona y de pronto siento una profunda tristeza en ese proceso. Entonces, cuando hablo de ser pacientes, es permitirnos en ese proceso de ir mejorando, saber de que no es en línea recta, de que no vamos montados sobre una escalera mecánica que nos traslada hacia un lugar de mayor bienestar, sino que vamos a tener que manejar subidas y bajadas para llegar a ese lugar de sentirme mejor. Pero las subidas y las bajadas también se van expresando cada vez con menos intensidad del dolor y menos frecuencia. Y menos duración. Exactamente, el dolor va mainando, pues, o sea, se va haciendo suave hasta que no es que olvidamos la experiencia, pero el cerebro tiene un mecanismo maravilloso, es que no olvidamos el hecho, pero dejamos de sentir la emoción asociada a ese evento. Nos pregunta Marvin Valencia a través de nuestra cuenta en Twitter, dice, no es mi caso, pero ¿qué hay de cierto cuando dicen, piensa en lo malo para que puedas olvidar más rápido? Bueno. Sí es cierto que puede ser de ayuda. Lo que pasa es que cuando nos hacemos un engaño y nosotros nos queremos autoengañar, también nos damos cuenta de que existe otra parte. No, siempre donde hay sol hay sombra. Así es. Y entonces el querer ver la sombra es de alguna manera ver el reflejo del sol. Así nos concentremos en la sombra. Entonces es como un proceso de autoengaño. Yo creo lo que decía antes, así como la idealización es un elemento que nos puede traer problemas en ese desarrollo del proceso, también autoengañarnos y pensar que solamente existía lo malo también nos genera ese inconveniente. Claro, pero la idea es caer dentro de la realidad y desde la realidad resolverlo, no con esos extremos fantasiosos. ¿Cuál es la mejor manera de poder pasar ese despecho?
vivir esas etapas. Sin, pues nos recomendaban no caer en el alcohol, no caer en las drogas, no escuchar baladas. Mira, primero la ¿Qué es lo que aceptación. primero La aceptación buscamos? es un elemento fundamental porque nosotros no comenzamos el proceso del duelo, del despecho, mientras no aceptamos. Cuando nos quedamos en esa etapa de confusión, de furia, de negación, es un elemento que no nos permite entrar. Inclusive la rabia muchas veces termina siendo una emoción que enmascara la tristeza, porque nos es mucho más aceptable mostrar la rabia ante los demás que mostrarnos tristes. Entonces no hay una conexión real. La aceptación es el primer paso que yo diría que es fundamental para esto, y lo segundo para mí, para un despecho sano, es meternos en el dolor, saber, tener confianza en nosotros mismos, de que vamos a poder salir de él, de que vamos efectivamente a salir de él, y el elemento quizás más crucial de todo es esperar ese proceso de elaboración que hacemos después de transitar por esa fase de profundo dolor, donde nosotros generamos un proceso de aprendizaje para crecimiento personal. Que es lo que llamamos experiencia. Hemos pasado por la experiencia de ese despecho, hemos pasado por la experiencia de una relación que no funcionó. Es importante que la persona no solamente vea al otro, sino que se vea a él. ¿En qué colaboré yo en este fracaso? ¿Cómo quedó? O sea, ¿cómo quedé viéndome a mí misma o mí mismo después de este fracaso? Me fortalecí, soy mejor, soy más maduro ante la vida. Esas son las reflexiones que nos queda de una experiencia de despecho que nos sirve de algo. ¿Cuánto tiempo puede pasar ese proceso? Okay. Es un tema bien personal. Hablamos que el primer año el primer mes es un proceso muy duro, muy fuerte ese primer mes. Luego hay un proceso donde las cosas se van aligerando, como decía el tercer trimestre, que no es que no sea, es un poquito más suave. Y hablamos de que un año es un periodo donde ¿qué pasa en ese primer año? Que en el primer año es el primer cumpleaños, es el primer día de los enamorados, es el primer día de la madre, es el primer diciembre, entonces nos empezamos a afrontar en ese proceso. Las fechas de los aniversarios, por ejemplo. Sí, las fechas de los aniversarios. Entonces, el primer año termina siendo muy crítico. Hay personas que elaboran esto, porque como te decía, es un elemento muy personal, hay personas que elaboran esto en muchísimo menos tiempo, hay personas que van un poco más. Y el tema que decía la doctora antes sobre el acudir a ayuda terapéutica, yo digo que el despecho siempre va a pasar. O sea, yo no he visto a nadie, así como no vemos a nadie en un estado de euforia total todo el tiempo, tampoco vemos a una persona en un estado de depresión y de tristeza total toda su vida, sino que vamos pasando y vamos fluctuando entre diferentes emociones. Lo más importante de la terapia es que puede ayudar a que nosotros saquemos un aprendizaje de este proceso, inclusive a ver cómo nosotros fuimos coautores de este proceso, corresponsables, cómo fuimos nosotros auspiciadores de lo que nos está ocurriendo, para nosotros aprender de cómo poder hacerlo en una futura oportunidad. Salir de la posición de la víctima, eso es muy importante, porque eso nos va a ayudar a reestructurarnos como personas y a plantearnos en la responsabilidad y lo que debemos hacer en una próxima relación. Nosotros agradecidos con ustedes por habernos dado todas esas recomendaciones, habernos paseado durante esta hora por todas esas etapas del despecho, los errores que cometemos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer cuando nos despechamos. Agradecidos la doctora Rebeca Jiménez, psiquiatra especialista en pareja y familia, autora del libro La distorsión del amor, y Melvin Brea, psicoterapeuta gestal, especialista en pareja. Gracias a ambos por habernos acompañado en